marcó, no sé si era la palabra sorpresa, pero sí, a lo menos, sí, el despliegue de alcaldes en 3 comunas para realizar operativos vinculados a temas de seguridad, Daniela. Desalojo de algunas viviendas y destrucción de algunas viviendas, algunas tomas, eventualmente empadronamiento, en lo que es un fenómeno que empuja o acicatea a los alcaldes a realizar algo en materia de seguridad. Es efectivamente un año electoral, pero también porque la ciudadanía lo demanda. Y por lo tanto se ponen como hechos relevantes, ¿qué cosa? No solo la acción de los alcaldes, sino la realidad que viven. En este caso, por ejemplo, la proliferación de tomas de establecimientos, digamos, absolutamente al margen de la ley, que han ido creciendo y que generan, efectivamente, ahí hay focos de delincuencia. No es justo estigmatizar a todos los que vienen tomas, digamos, como delincuentes, eso es lo primero que hay que decir. ¿Habrá capacidad para discriminar entre uno u otro? Es una pregunta que queda abierta, pero sobre todo aquí hay un problema que tiene que ver con la asociación de estos asentamientos irregulares con un fenómeno delictual que existe, que no nos involucra a todos, pero que existe, pero que somete a la mayoría de quienes allí viven a la lógica delictual. Ahí no hay posibilidad de hacer denuncias, no hay posibilidad de hacer valer la ley, porque la ley de quienes mandan ahí es la ley, digamos, de ellos, no la del Estado. Pero también habla también de una precariedad que se ha ido instalando en el último tiempo, hace ya largo, en nuestro país, con estos asentamientos irregulares, lugares de marginalidad, de pobreza, uno podría decir de exclusión y también de abuso. Son personas bien sometidas a grandes abusos, a los cuales se les arrienda un terreno precario, a los cuales se les cobra por seguridad, sin hablar de otro tipo de abusos que ahí se cometen. Exactamente, un tema que ha marcado la agenda durante estos últimos días, no solamente porque se han conocido, ¿no es cierto?, hechos que han sido de carácter policial, como por ejemplo el día en que se encuentra el cuerpo del ex militar venezolano Ronald Ojeda en una toma, justamente en la comuna de Maipú. Acá lo que llama la atención, Nivaldo, auditores, es el vuelco que hace, por ejemplo, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. No solamente él, la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, el alcalde de Estación Central. Recordemos que también él fue el primero en solicitar despliegue militar en distintas zonas de infraestructura crítica y que incluso esta acción llevó al presidente Gabriel Boric a convocar al COSENA a propósito de la crisis de seguridad que atraviesa nuestro país. Ahora bien, nosotros genuinamente nos preguntamos sobre estas acciones, ¿no es cierto? ¿Es efectivo que se trata de un tema que está cansando a los alcaldes, que están todos los días en terreno y que les están pidiendo lo anterior? ¿O es una estrategia como lo acusan otros alcaldes? Por ejemplo, Daniel Jadue, que acusó hoy día a Tomás Bodanovich porque dice que acá es una estrategia electoral y lo acusa de mimetizarse con la ultraderecha. Hay elementos ideológicos, evidentemente, porque también uno podría decir que hay buena parte, digamos, del actual oficialismo que está renegando lo que era su discurso respecto de las tomas, por ejemplo, donde ellos no es que validaran las tomas, sino que entendían las tomas, esa era la palabra que decía, comprendían que allí había un fenómeno del que había que hacerse cargo, que no había que criminalizar. Discurso que tiene que hay que escuchar también, no hay que olvidar, porque hay algo de cierto también en todo aquello. Lo de Daniel Jadue respecto a Tomás Bodanovich tiene también que ver con ciertas tensiones internas dentro del oficialismo, evidentemente. No sé si preocuparse por la seguridad como lo está haciendo el alcalde Bodanovich es mimetizarse con la ultraderecha. Yo creo que es un exceso decir eso, pero es parte, digamos, de la dinámica o de la esgrima verbal entre en la política. Pero sí hay un tema que yo creo que hay que destacar. 1, el incremento de las tomas, lo que decíamos. 2, el deterioro urbano. Hay un deterioro urbano, evidentemente. El fenómeno de la presión migratoria que da como resultado de esto. La migración, y no estamos hablando contra la migración desbordada, irregular, descontrolada, bueno, genera esto. Esto es un resultado de aquello. Otro tema, la pobreza. Esos son centros de pobreza. Es gente pobre, humilde. 4º lugar, la discriminación, podríamos decirlo, o el abuso al que se ven sometidas esas personas. Yo creo que reiterarlo, muchas de esas personas son víctimas de las redes de delincuencia que allí se asentan, de todas maneras. Y un Estado que no ha sido capaz, y digo Estado porque no quiero hablar de gobierno, un Estado que no ha sido capaz,
de dar el ancho respecto a estos temas, migración, discriminación, deterioro urbano y seguridad, porque o sea, el hecho que personas que el tema de la seguridad lo tenían en el último nivel de sus prioridades, por ejemplo, como discurso político, hoy día la ponen en el primer lugar. Uno podrá decir que es para sacar ventaja, oportunismo político. Yo creo que porque de verdad se han dado cuenta de que la realidad era distinta como ellos se las figuraban cuando eran candidatos, por así decirlo. Ahora, la pregunta evidente ¿es el camino? ¿Es el camino desplegar a las fuerzas militares considerando que ellos no tienen... yo creo que eso plantea muchísimas dudas, Daniela. Operativa, de resultados y además de otra cosa. Voy a repetir algo que he dicho en los últimos días. El uso de las Fuerzas Armadas es la última medida disponible. Si ya estamos acudiendo a la última medida es porque efectivamente las autoridades están sobrepasadas absolutamente. O porque las herramientas tradicionales simplemente no han funcionado. Y hablamos de las policías, del Ministerio Público, la Fiscalía, la inteligencia, la capacidad para efectivamente desbaratar estas redes. Estamos hablando de redes de crimen organizado. Vamos a volver a decir que en el lavado activo prácticamente no se consigue nada, que es el corazón, digamos, del problema. Pero no olvidar también aquí, porque yo creo que hay que hacer distintos evidentes. Fíjate que nos escribieron auditores que vienen esas tomas, que son víctimas, que dicen, mira, están demoliendo todo, en una vez van a demoler. Hablar de casa es pretencioso. Van a demoler mi morada que me ha costado tener. Bueno, es lo único que tengo. No soy delincuente, sé que en este entorno hay mucha delincuencia, somos víctimas de aquello y en una vez también van a pagar justos por pecadores. Hay ahí un fenómeno de marginalidad y de pobreza creciente del que no nos hacemos cargo. Entonces, claro, una manera de invisibilizarlo es decir son todos delincuentes. Eso sería un error gravísimo. Otra manera de invisibilizarlo es decir aquí no pasa nada, que lo ha ocurrido, digamos, con mucha autoridad en el último tiempo. Bueno, hay que hacerse cargo del problema con todos los factores multidimensionales que hay ahí, incluyendo también a quienes son probablemente rehenes de redes criminales, pero no les queda otra alternativa que vivir ahí. Pero el Estado no ha estado a la altura. Son 1.472 las tomas que existen actualmente, contabilizadas el día de hoy. Yo quiero recordar algo, y no es para añorar, pero hay que decir algo. El desafío de Chile, que lo estaba logrando, era la erradicación de los campamentos. A ver, eso casi se logró en el sentido, estadísticamente nunca se logra, siempre puede haber alguien, pero Chile había alcanzado a erradicar prácticamente todos sus campamentos. No existían los campamentos. Y el desafío que se planteaba en materia urbanística era cómo alcanzar logro urbanístico con mejores viviendas, mejores entornos, mejores barrios, etc. Ese era el tema. Estamos atrás. Hemos vuelto, digamos, a encontrarnos frente a, como tú dices, cientos de campamentos, miles de viviendas precarias, miles de familias viviendo ahí, cosa que antes era insospechado. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.